Regresa a casa caminando, viejo inútil. Gritó Javier, mi propio hijo, con ese eco que rebotó en las paredes del restaurante elegante y dejó a todos mudos por un segundo. Sentí como si el mantel blanco se volviera todavía más frío bajo mis manos y vi cómo las miradas de Silvia y de algunos comensales evitaban la mía. No respondí. Solo bajé la cabeza y seguí en silencio, masticando el aire y controlando la respiración, sintiendo que cada palabra de mi hijo se quedaba flotando en la luz cálida de ese lugar. El clink de las copas apenas se apagó. Silvia frunció los labios, se arregló el chal sin mirarme directamente y deslizó la servilleta sobre la mesa como si nada la tocara. Javier seguía mirándome desde el otro lado, los ojos duros y ese traje oscuro que parecía más ajustado que nunca. Éramos familia y parecíamos desconocidos entre los murmullos de otros que no sabían si mirar o seguir cortando su carne. Habíamos venido aquí a celebrar el cierre de un negocio importante de la familia. Pero cada vez que miraba el reflejo de Javier en la cubertería, notaba una sombra en su frente. Intenté decirle antes con esas palabras suaves de padre que la prudencia trae paz. «No gastes tan rápido», le murmuré, pero no me escuchó o decidió no querer escucharme. Sentí el peso de cada año en mi espalda. Javier se enderezó aún más en la silla, como si mi consejo lo hubiera ofendido de verdad. Silvia apretó su copa, su mirada perdida en la ventana, lejos de mi voz. Yo veía las luces anaranjadas de la ciudad colándose por los cristales, distorsionadas por la humedad del aire acondicionado, y sentí tristeza por lo fácil que se puede romper el respeto cuando se piensa que ya no lo mereces. En ese instante, Javier tiró unos billetes sobre la mesa. Aquel sonido seco, esos papeles cayendo junto a los platos, me atravesó más que su voz. «Ya me cansé de mantenerte, viejo», repitió él aún más fuerte. Un camarero se detuvo detrás de mí, congelado, no sabiendo si acercarse a servir o marcharse. Yo apreté los dedos bajo la mesa. «No era mi intención», alcancé a susurrar. Pero Javier ya se estaba levantando de la silla, mirando a Silvia que hacía lo mismo. Vi cómo ambos recogían sus cosas sin prisa y sin darme una última mirada, se dirigieron a la salida. Escuché sus pasos perderse en esa alfombra pesada, amortiguados por las voces quedas de los otros clientes. Las copas quedaron medio vacías, la botella de vino apenas tocada y la cuenta seguía esperando al filo de la mesa como una sentencia. Por un instante sentí el impulso de llamarlos, de pedirles que volvieran y terminaran la noche como familia. Pero no me salió la voz. Bajé la cabeza y fijé la mirada en el hilo del mantel, intentando recordar el último abrazo sincero de mi hijo. El camarero se acercó con cautela, su delantal blanco como los manteles, y me preguntó en voz baja si deseaba algo más. «No, gracias», respondí casi en un hilo, resistiéndome a alzar la vista. Me pregunté si Javier alguna vez recordaría lo que el silencio pesa cuando no hay nadie de tu lado. Miré los billetes tirados, no alcanzaban ni para la cuenta ni para el orgullo roto. Observé las luces que pendían sobre nosotros, doradas y cálidas, pero no lograron darme consuelo. A veces, incluso en un lugar tan lleno, el corazón puede sentirse más solo que nunca. Apoyé la palma sobre la mesa, sintiendo la textura del mantel, y pensé en todas las veces que aconsejé con amor y recibí una pared a cambio. El dolor de la indiferencia familiar no duele en gritos, duele en la ausencia del abrazo. Sabía que todos los ojos estaban puestos en mí, fingiendo discreción, mientras sus cucharas tiritaban sobre los platos. Escuché el sonido lejano de la música suave, el piano mezclándose con el murmullo de las voces al otro extremo de la sala. Respiré profundo, acomodé la servilleta al lado del plato
y sentí cómo el aire frío del restaurante rozaba los nudillos de mis manos, ya tan marcados por los años. Cada movimiento mío se volvió medido, casi ritual. Tomé con cuidado el vaso de agua y procuré que no me temblara la mano, aun cuando todo temblaba por dentro. Observé el reflejo de mis propios ojos en la superficie del agua, buscando ahí las palabras que no pude decirle a Javier. Cerré los ojos un instante y me juré que no permitiría que esa noche terminara mi dignidad. Miré hacia la salida, sin esperanza, solo aceptando la soledad inesperada. En ese momento, sentí que algo en la atmósfera iba a cambiar, como si el aire corriente del restaurante se hubiera detenido tras el portazo de Javier. El silencio no siempre es derrota. Bajé la cabeza una vez más, mientras el camarero dejaba discretamente la cuenta sobre la mesa y se retiraba en silencio, dándome ese último espacio para decidir qué haría después. Respiré suave, tragando el orgullo y recordando cada frase hiriente de esas que no se van, aunque la noche cambie de color. La mesa seguía tal cual, la copa a medio vaciar, reflejando la luz dorada y las huellas de los dedos de Javier marcadas en el cristal. Sentí en los hombros el peso de las miradas extrañas, escuchando de fondo la inquietud de los cuchicheos, aunque nadie se atrevía a decir nada en voz alta. Durante años trabajé para que a mi familia no le faltara nada y ahora me encontraba ahí, midiendo los billetes en la mano y la humillación acumulada en el pecho. Observé la cuenta, sentí como el blanco del papel me abrumaba más que los números. No alcanzaba para pagar ni la mitad de la cena, y menos aún para el taxi que me llevaría de regreso. Quise convencerme de que todo era un malentendido, que Javier volvería tan solo a decir cualquier excusa, pero la puerta seguía inmóvil, y la noche del otro lado no le hacía justicia al silencio que había dejado tras de sí. Miré la servilleta, todavía con el doblez que Silvia había acomodado, y sentí un nudo en la garganta. Silvia, durante toda la cena, había evitado mirarme. Ella siempre prefirió guardar las apariencias, moverse entre las conversaciones solo lo indispensable. Ahora, al verla salir tras Javier, supe que para ambos yo era ya una carga que pesaba demasiado. No me sorprendió, aunque dolió ver que ninguno volvía la vista antes de cruzar la puerta. Había algo definitivo en ese gesto, algo que no podía deshacerse con palabras simples. El camarero regresó con pasos indecisos, sosteniendo la charola cerca del cuerpo. Sonrió con una cortesía aprendida, preguntando si podía retirar algo más. Negué con la cabeza y sentí cómo mi propia voz se quebraba por dentro. Me limité a agradecer, fingiendo que todo estaba en orden, que esa noche era una noche cualquiera, pero por dentro me retumbaba la escena, la fuerza de la voz de mi hijo y el vacío tras su partida. Levanté los billetes que Javier había dejado sobre la mesa y los conté despacio, solo para convencerme de su insuficiencia, cada uno arrugado y lanzado como una limosna. Pensé en los días en que darle el cambio correcto a mi hijo era cuestión de cariño, de enseñarle a ser justo y honesto. Ahora esos billetes no eran más que el recordatorio de que el respeto, si no se cultiva, se pierde. Miré alrededor, buscando palabras en los gestos del resto de los clientes. Nadie quería cruzar los ojos conmigo. Algunos fingían estar ocupados con sus teléfonos, otros repasaban la carta del postre con más concentración de la necesaria. Sentí que la ciudad entera me daba la espalda esa noche, aunque en el fondo entendía el valor de quedarse en pie aún en el abandono. No era la primera vez que enfrentaba una tormenta solo, pero sí la primera que el silencio dolía tanto. Las flores en el centro de la mesa empezaban a marchitarse, como si intuyeran el desenlace de esa cena fallida. Deslicé los dedos sobre el mantel,
sintiendo su textura rugosa, buscando anclaje. Por un momento pensé en salir sin pagar, dejarlo todo atrás, pero la dignidad pesa más que cualquier deuda. Acomodé mi chaqueta y traté de recordar que incluso ahí yo seguía siendo Mateo, el padre, el abuelo. El ambiente se iba haciendo cada vez más denso. Algunas risas lejanas, tintineos de cubiertos, la música de piano llenando los huecos vacíos. Frente a mí, la cuenta seguía esperando. Me pregunté cuántas veces Javier recordaría esta noche, si alguna vez entendería el verdadero valor de lo que perdió en ese grito. El silencio a veces duele más que cualquier palabra. El camarero me observó con una mezcla de preocupación y vergüenza, tal vez imaginando que yo terminaría discutiendo o levantando la voz. Pero no. Me limité a repetirle con educación que todo estaba bien, que solo necesitaba un poco de tiempo. El muchacho asintió y me dejó el espacio, comprendiendo quizás mejor que mi propio hijo lo que significa guardar la dignidad. Alcé la vista hacia los ventanales. Las luces de la calle dibujaban reflejos que se mezclaban con mis pensamientos. Recordé noches lejanas, regresos tranquilos a casa, las risas de Javier cuando era niño, la certeza de que todo iría bien. Y allí estaba yo, deseando no tener que pedir ayuda, deseando no tener que aprender, tan tarde que también uno puede quedarse solo aún rodeado de gente. Guardé silencio un momento largo, conteniendo un suspiro para no quebrarme frente a extraños. Revisé otra vez la cuenta, los billetes, los recuerdos. Decidí que haría lo correcto, aunque eso implicara pedir ayuda. Nadie nace sabiendo aceptar la humillación, pero uno aprende a caminar con ella bajo el brazo y a ocultarla detrás del aplomo. Me incliné hacia adelante, dejando las manos sobre la mesa, y pedí con serenidad hablar con el gerente. No alcé la voz, solo miré al camarero con respeto y asentí. Percibí que algo en la atmósfera del restaurante cambiaba de pronto. Era como si todos contuvieran el aliento, esperando el siguiente acto de una escena que, para mí, no era teatro, sino vida real. Me quedé esperando, con los dedos entrelazados sobre el mantel y la mirada hundida en el borde de la mesa, mientras el camarero iba en busca del gerente. El aire se tornó aún más pesado, y el tiempo pareció estirarse en silencio. Noté que el murmullo del restaurante bajaba de tono cada vez que alguien lanzaba una mirada en mi dirección, y que incluso la música del piano parecía alejarse, volverse más fría, dejando mi soledad aún más expuesta entre esas paredes doradas. Intenté no pensar en la humillación, pero el eco de la frase de Javier seguía revoloteando en mi cabeza. Viejo inútil, retumbaba, como si el insulto se hubiera impregnado en mi piel. Sentí que la sangre me subía al rostro, una oleada de calor mezclada con tristeza, pero me mantuve sereno. Observé las copas de vino medio vacías, la botella olvidada, los restos de la celebración convertidos en testigos mudos de mi caída. Me pregunté si alguna vez habría una cena en la que simplemente fuéramos familia, sin cuentas pendientes ni reproches velados. El rosa pálido de la servilleta doblada por Silvia seguía incrustado en la mesa, como un recuerdo de la rutina que todo lo oculta, menos el rencor. Recordé los días en que Javier buscaba mi mano antes de cruzar la calle, los años en que su respeto era sencillo e incondicional, y sentí una punzada de nostalgia. El camarero regresó, esta vez solo, evitando mirarme a los ojos. En voz casi susurrando, me informó que el gerente estaba ocupado, pero tardaría solo unos minutos en atenderme. Asentí y le agradecí, usando un tono bajo y calmo. Vi cómo se marchaba apurado, quizás avergonzado por no poder ayudarme más, y volví a quedarme solo entre el ruido lejano de platos y cubiertos. Tomé el vaso de agua, lo levanté con lentitud y sentí el frío del cristal en los dedos. Bebí un sorbo, conté 3 respiraciones y apoyé de nuevo el vaso sobre el mantel, intentando disimular el temblor de mi mano.
Los detalles pequeños del lugar, la flor marchita en el centro, el brillo de las luces, todo parecía recordar lo lejos que estaba de casa esa noche y lo cerca que estaba de rendirme, aunque no lo hiciera. Mis pensamientos iban y venían, mezclando recuerdos y realidades. Entre el zumbido de la música y los cuchicheos discretos, repasé las veces que enseñé a Javier a levantarse luego de una caída, a afrontar los resultados de sus decisiones. Pensé en si aún quedaría algo de esas enseñanzas en él, si entendería algún día que el respeto no se exige a golpes, sino que se construye en los días de calma y en las noches difíciles. Noté que la puerta del fondo se abría y por un instante se asomó el gerente, un hombre de semblante joven que me resultó vagamente familiar. Se detuvo a conversar con el camarero. Ambos miraron hacia mi mesa y sentí un leve temblor de anticipación. Me pregunté si sería solo un extraño más, pero algo en su mirada me hizo apretar los labios y esperar un poco más, resignado. Cerré los ojos por un momento, permitiéndome sentir todo el cansancio que me caía de golpe. Recordé amaneceres en Guadalajara con aroma a café fresco, las manos manchadas de grasa en la fábrica, los días en que yo era el que ayudaba a otros a volver a su casa después de una jornada larga. Ahora estaba aquí, necesitando por primera vez la ayuda de alguien, el orgullo masticado y transformado en dignidad silenciosa. Al abrir los ojos, el gerente ya se acercaba a mi mesa, caminando entre los pasillos con paso seguro. Llevaba una camisa blanca impecable y una pequeña placa en el pecho. Sentí que el aire cambiaba, que todos a nuestro alrededor contenían la respiración, esperando ver si aquel hombre se uniría al resto en la indiferencia o si notaría algo más detrás de mi silencio. Me levanté despacio cuando estuvo a mi altura. Él se detuvo, me saludó con una educación discreta y casi al instante mostró una chispa distinta en los ojos, como si buscara algo oculto en mi rostro. Dudé un instante, pero le devolví la atención con esa misma calma, esa que se aprende tras años de guardar la compostura cuando más duele. Sentí que algo importante estaba por revelarse, aunque aún no sabía qué. Entre nosotros dos, la mesa seguía tendida como escenario, y su voz baja resonó, cercana, amistosa, pero profesional. Me preguntó si necesitaba ayuda. Tragué saliva y le expliqué la situación con sinceridad. No me alcanzaba el dinero y prefería no dejar la cuenta sin resolver. El mundo parecía detenerse un segundo. El silencio de mi explicación era tan pesado como el bullicio de la noche. Le vi a sentir, comprender de inmediato lo que otros solo veían como un dato, no como una humillación. Me dedicó una pequeña sonrisa reconfortante y me pidió esperar un momento más. Al retirarse, sentí que el calor aumentaba en mi pecho y que, por primera vez en toda la noche, una tenue esperanza asomaba en el horizonte. Había algo en ese hombre y en cómo me miraba que prometía cambiar el rumbo de esa noche. El gerente volvió a mi mesa con paso decidido y una leve sonrisa en los labios, como si supiera que nuestra conversación iba más allá de cualquier norma del restaurante. Lo observé acomodar con cuidado una copa en la barra cercana y supe de inmediato que estaba dando tiempo para que el lugar recobrara su armonía después de todo lo sucedido. El murmullo de fondo apenas se notaba, y justo en ese instante sentí una extraña familiaridad en sus gestos, algo en la manera de sostener la copa y limpiar el borde con un trapo blanco. Alzó la vista hacia mí, y entonces sus ojos se iluminaron. «Don Mateo, ¿no me reconoce?», preguntó, dejando a un lado la formalidad y usando ese tono cálido que solo se encuentra en quienes llevan gratitud verdadera. Tardé un segundo en ubicar sus rasgos, pero la cicatriz en su ceja y la sonrisa franca me llenaron de recuerdos. Mi memoria viajó 20 años atrás,
a los talleres de la fábrica, donde un joven Jesús aprendía a tiempo completo lo que es el respeto y la perseverancia. Me detuve en esa imagen del muchacho siempre dispuesto a aprender, el que llegaba temprano para ayudar incluso antes de que yo llegara al portón. ¡Chucho!, exclamé con asombro genuino, mi voz conteniendo más emoción de la que me permitía dejar salir. Él se rió, asentando con un gesto suave de cabeza. Sus ojos negros chispeaban bajo la luz. En ese momento supe que la vida me estaba devolviendo una pequeña parte de lo que alguna vez di sin esperar nada. Nos dimos la mano, firme y cálidamente. Él me contó en pocas palabras cómo había comenzado como ayudante, y con el paso de los años ascendió en aquel mundo difícil hasta encontrar, finalmente, un sitio de responsabilidad y orgullo. Vi en sus palabras el reflejo de antiguos valores, esos que tantas veces sentí fueran vistos como una carga por mi propia familia. Escucharlo fue como un abrazo discreto a mi dignidad maltrecha. Me dolió verlo así, don Mateo, admitió, bajando un poco la voz para no exponernos frente al personal. No todos los días la vida nos da la oportunidad de regresar el bien a quien un día nos lo tendió. Sentí el nudo en la garganta volver, pero lo contrarresté con una sonrisa pequeña, digna y silenciosa, como aquellas que me enseñó mi padre en tiempos duros de Veracruz. Chucho incluyó en su relato pequeñas anécdotas, haciéndome sentir parte de un círculo más amplio que el de mi propia sangre. Él me dijo que había visto lo que ocurrió con Javier y Silvia, la manera en que me dejaron ahí frente a todos. Asintió con un gesto indignado, dejando entrever el orgullo de saberse capaz de intervenir. Me aseguró que, en ese lugar, la dignidad no solo se mide con el dinero en la mesa, sino con los actos verdaderos. Escuchar eso fue un bálsamo, una caricia después de tantas palabras ásperas de la familia. Hoy a mí me toca devolverle algo de lo mucho que usted sembró, continuó, mirando de reojo al camarero más joven que pasaba a unos metros. Le agradecí con la voz temblorosa pero clara, repitiendo su nombre para afianzar el lazo de gratitud que sentí tan real en ese instante. Era raro, después de todo lo vivido en la noche, recibir ayuda de un hombre que, a ojos de otros clientes, era solo un gerente. Para mí, en ese momento, era mucho más. Chucho se inclinó y me habló como lo hacen los viejos amigos. Dijo que ya había tomado la cuenta como asunto personal y que, para él, era un honor ayudarme esa noche. Escuché en sus palabras el eco de todas esas veces que, muchos años antes, repartimos pan y café con los obreros al inicio del turno. El gesto de Chucho era invisible para la mayoría, pero para mí fue el acto más palpable de respeto que podía recibir. Vi cómo su gesto transformó el ambiente de la barra. El personal, atento a la escena sin intervenir, bajó la mirada en señal de respeto. Sentí en el aire una especie de reparación silenciosa, una red tejida de miradas cómplices que no hacía falta nombrar. El miedo al juicio ajeno se disolvió, reemplazado por la extraña calidez de ser visto y valorado por lo que fui y soy. Él propuso, sin estridencias, que me diera un momento para acomodarme antes de salir juntos. «No se preocupe por nada, don Mateo», dijo, y me invitó a acompañarlo tras la barra, donde me ofreció un poco de agua y compartimos, en silencio, la sencillez de estar juntos después de tanto tiempo. Su respeto no tenía exigencias, solo el deseo sincero de ver restaurada mi dignidad. Mientras nos preparábamos para dejar el restaurante, Chucho fue discreto en cada detalle, asegurándose de que todos supieran que yo era alguien valioso ahí. Me sentí extraño, pero también agradecido. Por primera vez en esa noche, la humillación perdía peso y en su lugar emergía la posibilidad de justicia silenciosa, tejida desde lo cotidiano y lo inesperado.
No pude evitar, al seguirlo hacia el fondo del restaurante, mirar una última vez las copas abandonadas, los manteles torcidos y la mirada sorprendida de algún mesero. Sabía que la noche aún no terminaba y que al salir con Chucho algo importante estaba por empezar. Sostuve esa pequeña esperanza como quien cuida la llama de una vela en medio de la tormenta, dispuesto a no dejar que nada ni nadie, después de esa noche, apagara mi dignidad. Chucho me llevó con discreción hacia una pequeña oficina al fondo del restaurante, lejos del bullicio y las miradas. Cerró la puerta con suavidad y encendió una luz cálida, esa que no lastima los ojos después de tanto brillo blanco de la sala principal. Sobre el escritorio había una carpeta de cuentas y un par de llaves relucientes ordenadas al costado como si todo estuviera preparado de antemano. La atmósfera olía a café recién hecho, y me pareció por un instante tener frente a mí un refugio seguro en medio de la noche incierta. Acomodé mi abrigo sobre la silla, dejando que el peso de la tela me anclara al suelo. Chucho se sentó frente a mí y, tras un momento de silencio, dijo con tono serio que esa cuenta estaba en la casa y que no debía preocuparme por nada, ni por el dinero ni por las apariencias. Sus palabras resonaron como un alivio profundo, uno que solo llega cuando se es visto sin juicios ni deudas viejas. Le respondí agradecido, bajando la mirada para no traicionar mi emoción. Revisó un par de papeles, ordenando la burocracia del día mientras me lanzaba miradas tranquilizadoras. De vez en cuando, giraba la cabeza para asegurarse de que nadie interrumpiera nuestro espacio. Vi su profesionalismo, esa dignidad de quien sabe lo que vale el trabajo y el respeto. Había algo reconfortante en ver a alguien que creció entre máquinas convertir dignidad en cotidiano. «Voy a acompañarlo a casa», dijo de pronto, levantando su copa con un gesto amable. Sentí que esas palabras tenían un peso especial, una invitación a la complicidad, el tipo de oferta que no exige pero abraza. Dudé apenas un instante, luego asentí. Me bastó su mirada leal para confiarle la última parte de mi noche. Parecía entender, sin que yo le explicara, lo que significa llegar a casa con la frente en alto. Sacó de un cajón una llave de auto con el logo inconfundible del Mercedes-Benz. La giró entre los dedos antes de dejarla sobre la mesa. Un gesto breve pero cargado de intención. «Hoy me toca a mí conducirlo, don Mateo», dijo, y esa frase sencillamente se quedó flotando, cargada de promesa y reparación. Yo asentí en silencio, reconociendo en él ese sentido agudo de justicia que pocas veces se encuentra fuera de una familia elegida. Mientras arreglaba sus cosas, activó el control de seguridad y revisó por la ventana lateral que todo estuviera tranquilo fuera de la oficina. Su atención al detalle me recordó los turnos de vigilancia en la fábrica, noches largas, cuidando que nadie quedara desamparado. «La confianza no se pide, se gana», me repitió en voz baja, y pensé que quizá ese era el legado real, el que viaja de una vida a otra en gestos sencillos. Vi cómo deslizaba la carpeta de cuentas a un costado y recogía su saco, ya listo para salir. Sentí en mi pecho la mezcla profunda de agradecimiento y un poco de pudor, ese que uno solo experimenta cuando lo ayudan sin que haya deuda de por medio. Chucho se detuvo un instante, poniéndose la chaqueta con cuidado. «Vamos a salir como usted merece», afirmó, y entendí que la dignidad puede ser restaurada incluso en los días más oscuros. Caminamos juntos hacia la puerta lateral del restaurante, cada paso midiendo el tránsito entre la tristeza y el alivio. Nadie intentó detenernos ni hacer preguntas incómodas. El mundo afuera seguía su ritmo, pero dentro de ese pequeño corredor yo sentía la noche en pausa, como si todo esperara por la escena que venía. El sonido de las llaves, tintineando en sus manos, me regresó de golpe al presente. Antes de salir, Chucho hizo una pausa y me miró con gravedad.
Aquí nadie humilla a don Mateo, me dijo en voz firme pero baja, como quien deja claro que su lealtad no está en venta. Le estreché la mano, sintiendo una alianza tácita que sobrepasa los títulos y los años. Era un pacto silencioso, el reconocimiento mutuo de que la dignidad, cuando se comparte, se multiplica. Atravesamos el pasillo, cruzando rostros sorprendidos entre el personal que comprendía, por primera vez, el verdadero sentido de lo que acababa de pasar. Caminé con la cabeza erguida, los hombros relajados y el corazón menos cargado. El silencio entre ambos era cómodo, tejido de respeto y memoria, sin necesidad de explicaciones largas. Al llegar al vestíbulo, sentí una corriente de aire fresco y vi, a través de los ventanales, el reflejo de luces blancas sobre el asfalto mojado. Chucho despidió al último cliente con una sonrisa, marcando el fin de una jornada y el inicio de algo nuevo para mí. Solo entonces entendí que la vida a veces gira en los detalles más sencillos. Antes de abrir la puerta principal, el sonido del Mercedes-Benz encendiéndose en la calle llegó nítido hasta nosotros. Chucho me hizo una señal discreta de seguirlo. Por un segundo creí escuchar el eco lejano de las palabras de Javier, pero en ese instante supe que, pase lo que pase esa noche, no saldría de ahí doblegado. Cuando crucé la puerta, supe que, en silencio, acabábamos de reclamar el respeto perdido. Esa noche, crucé el vestíbulo del restaurante junto a Chucho, cada paso midiendo el peso de lo vivido. La puerta principal se abrió ante nosotros. El aire fresco de la ciudad acariciando mis mejillas, llevándose consigo lo que quedaba de humillación. Afuera, las luces de los faroles dibujaban largas sombras sobre el asfalto húmedo, y el silencio parecía más amable en contraste con el bullicio de adentro. Vi estacionado a pocos metros un Mercedes-Benz negro, brillante bajo los reflejos, preparado para una despedida digna. El portero, atento a la escena, se apresuró a abrir la puerta del auto. Chucho me señaló el camino con una deferencia sutil, como si se tratara de un cliente importante. Sentí las miradas de algunos comensales a través de los ventanales, captando un cambio en la atmósfera. Yo, el mismo que había estado solo minutos antes, ahora era escoltado con respeto hasta ese auto de lujo. Era imposible no notar cómo la situación se había invertido en cuestión de instantes. Miré por un momento hacia la acera, donde algunos aún aguardaban por taxis o al ballet, y percibí, en la lejanía, la silueta rígida de Javier. El rostro de mi hijo se tensaba, los hombros apretados, el teléfono pegado a la oreja, mientras su atención se detenía lentamente en la escena frente a él. Silvia también estaba cerca, con el bolso en el antebrazo y la mandíbula apretada, congelada mirando nuestro avance. Chucho abrió la puerta trasera del Mercedes-Benz y me invitó con una sonrisa discreta. Sentí cómo esa invitación tenía el sabor exacto de una revancha silenciosa. Nada dicho en voz alta, ningún reclamo evidente, solo un gesto de respeto multiplicado por la elegancia del momento. Subí al auto despacio, sintiendo cada fibra del asiento, cada luz tenue del tablero. El olor a cuero me pareció de otro mundo, una vida a la que no aspiraba, pero a la que llegaba por el simple peso de la dignidad recuperada. El chófer uniformado me saludó cortésmente, ajustando el retrovisor como si supiera la importancia del viaje que estaba por comenzar. Chucho tomó la otra puerta y se instaló a mi lado, cuidando hasta el mínimo detalle de mi comodidad. Afuera, las voces parecían apagarse. Adentro, todo era sosiego. El contraste era tan fuerte que me obligó a respirar hondo, un suspiro de alivio mezclado con asombro. Noté a Javier intentar acercarse, avanzar un poco desde el borde de la acera, pero se detuvo al ver el auto encenderse y las luces traseras parpadear.
Su cara era una mezcla de incredulidad y resentimiento. El hombre que minutos antes me había dejado en la humillación, ahora presenciaba en silencio cómo ese mismo silencio me devolvía la dignidad. Supe entonces que no había palabras que pudieran igualar el peso de una escena como esa. Chucho me miró y, bajando la voz, susurró: «Su Mercedes está listo, don Mateo». Ese gesto, tan sencillo como contundente, selló algo en mi interior. Pensé en los años de trabajo, en los amigos que la vida deja y recoge, y me pregunté si Javier entendería alguna vez el valor de la lealtad y el respeto. Afuera, Silvia retrocedió un paso, evitando el cruce de miradas, como si el reflejo del auto la avergonzara. Sentado allí, vi cómo las luces de la ciudad se filtraban por la ventana, ocurriéndome que cada vida tiene su noche para decidir si se enfrenta a la vergüenza o se la transforma. Esa noche, el Mercedes-Benz no era solo un automóvil, era el emblema físico de lo mucho que se construye en una vida de trabajo callado, de valores arraigados. Toqué brevemente la manija de la puerta, cerrándola con delicadeza, marcando la frontera entre el antes y el después. El motor arrancó suave, casi imperceptible, y el auto avanzó con lentitud por la avenida, deslizándose mientras yo observaba el retrovisor. Los rostros de Javier y Silvia se fueron quedando atrás, pequeños y sorprendidos bajo la luz de los faroles. No hubo insultos ni reclamos, solo el crujido de sus silencios y el eco de todo lo que eligieron perder por orgullo. Miré a Chucho, que seguía atento y sereno, y pensé en cuántas vueltas da la vida. Aquella noche recordé en silencio las historias de mi padre en Veracruz, las veces que nos enseñó a no devolver humillación con estruendo, sino con dignidad callada. El peso de la justicia real no recae en la voz más fuerte, sino en el acto más sencillo. Mientras el Mercedes doblaba en la esquina, sentí el impulso de mirar una vez más atrás. Me vi reflejado en el vidrio, un hombre mayor, con el corazón en calma. Sabía que el verdadero viaje apenas empezaba y que esa noche se grabaría para siempre en la memoria de quien necesitaba aprender que el silencio, bien llevado, a veces es más fuerte que cualquier grito. El auto avanzó despacio ante la mirada de quienes se habían quedado en la acera, y desde la ventanilla pude ver el reflejo de los faroles bailando sobre el capó del Mercedes-Benz. El silencio adentro era cómodo, rodeado de un respeto que rara vez se encuentra en familia. Por fuera, sin embargo, noté que Javier daba un paso hacia adelante, la boca entreabierta como si quisiera llamarme, aunque la voz nunca le salió. Su figura permanecía inmóvil, pegada al borde de la calle, testigo forzado de su propia decisión. No bajé el vidrio ni hice ademán de saludar. Simplemente lo observé, recordando cómo, siendo niño, corría a mis brazos después de cada jornada dura en la fábrica. Ahora, ese hijo adulto miraba con asombro cómo la dignidad no se pide ni se grita, se recupera en silencio, en actos pequeños pero llenos de significado. Silvia, a un paso atrás, miraba de reojo el auto, el bolso apretado entre sus dedos y el orgullo derrumbado en su postura. Chucho saludó brevemente a Javier, apenas inclinando la cabeza, y su gesto fue tan educado como frío. No necesitaba palabras, porque la escena hablaba por sí sola. Noté que todos los movimientos eran mesurados, sin espectáculo ni humillación innecesaria. Yo solo mantuve la mirada firme, sosteniendo esa paz interior que tanto me había costado recuperar en los últimos minutos. El Mercedes se detuvo por un momento, suficiente para que Javier intentara acercarse con paso indeciso. Vi sus ojos buscando una explicación, una excusa tal vez. Sentí la tentación de abrir la puerta y romper la barrera, pero decidí mantenerme quieto. El silencio era mi escudo y mi respuesta. Mi dignidad no dependía de reproches o de diálogos que ya no llevaban a ningún lado. Silvia murmuró algo al oído de Javier,
una frase breve que apenas se percibió entre el tumulto de la avenida. Él frunció el ceño, agachó la cabeza y apretó los labios. En ese instante sentí que todo el peso de la noche caía sobre sus hombros y que la lección más dura no era para mí, sino para aquel que se creyó con derecho de decidir mi valor. Por primera vez comprendí que no hay victoria más grande que la justicia silenciosa. El chofer arrancó despacio, empujando la noche hacia adelante. Miré por la ventana y noté cómo Javier quedaba quieto, palideciendo a cada segundo, su figura perdiéndose en la penumbra de los faroles. Quizás esperaba que yo bajara, que me rebajara a pedir una explicación, que le tendiera la mano antes de tiempo. Pero entendí que era momento de dejarle enfrentar el vacío de su propia decisión. Dentro del auto, Chucho cruzó su mirada conmigo y asintió, como reconociendo que ese momento no era de venganza, sino de recuperación. Su presencia serena me recordó la importancia de elegir bien los aliados. No siempre la sangre lo es todo. A veces la lealtad y la gratitud llegan de quienes menos uno espera. La noche continuaba, y esta vez yo estaba en control de mi propio destino. Sentí el motor vibrar suavemente bajo mis pies, el tapizado mullido sosteniendo mi espalda cansada. Por primera vez en mucho tiempo, no experimenté culpa ni rabia, solo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Era consciente de que para Javier ese momento sería imborrable. Su rostro pálido lo decía todo. El orgullo había cambiado de manos y yo había aprendido a recuperarlo sin devolver la ofensa. El tráfico de la ciudad nos envolvía con sus luces y sonidos. Afuera, los autos seguían su ritmo, la vida girando como siempre. Yo, en cambio, sentía una calma profunda y nueva, la certeza de haber actuado conforme a mis principios. Apreté suavemente la mano sobre el asiento, agradecido por no haber respondido a gritos con gritos, por elegir el camino de la paciencia. Mientras nos alejábamos, miré una última vez a través del cristal. El rostro de Javier quedó grabado en mi memoria, confundido, abrumado, incrédulo ante la realidad de lo que había ocurrido. Supe entonces que las heridas tardan en sanar, pero a veces la justicia llega envuelta en el silencio, cargada de lecciones necesarias para todos. Era hora de mirar hacia adelante. En el interior del auto, solo se escuchaba la respiración tranquila de Chucho y el leve zumbido del motor. La noche afuera seguía su curso, pero adentro viajábamos distintos, renovados por el peso del respeto devuelto. Me acomodé en el asiento, cerré los ojos un momento y sentí que, en ese instante, todos los dolores viejos quedaban por fin un poco más lejos. El camino hacia mi departamento transcurrió envuelto en la calma de la madrugada. El motor del Mercedes-Benz murmurando casi en secreto mientras la ciudad adormecía sus ruidos. Las luces del tablero lanzaban destellos suaves, iluminando a ratos el rostro de Chucho, que conducía con esa concentración discreta, atento a cada semáforo y bache, como si supiera que mi noche necesitaba paz. Los guantes oscuros del chofer reflejaban su profesionalismo. Cada movimiento suyo hablaba de respeto genuino, no de servilismo. Me quedé mirando por la ventana, viendo pasar tejados y árboles, mientras el recuerdo de lo sucedido comenzaba a perder filo. Chucho me preguntó en voz baja si todo estaba bien. Asentí, agradeciendo con la mirada más que con palabras. El cansancio tomaba el lugar del enojo, dándome espacio para reflexionar. Pensé en todos los caminos compartidos, en los hijos que uno cría y en los amigos que da la vida cuando menos los espera. Entre los silencios, Chucho rompió la rutina y me confesó que lo aprendido trabajando conmigo fue lo que lo llevó a superarse. Su voz era tranquila, incluso cuando mencionó los tiempos difíciles y las dudas. Lo escuché con atención, sintiendo en sus palabras ese eco de esperanza que a veces uno ya no espera recibir.
Habló de la importancia de los valores transmitidos, del respeto ante todo, de la dignidad como una herencia invisible. Compartimos una risa breve cuando recordó alguna anécdota de la fábrica, el olor a metal mezclado con café, el bullicio de los turnos de la mañana. Yo le dije que la vida es extraña. Uno siembra creyendo que la cosecha tal vez no será para uno mismo. Chucho asintió, sus ojos en el retrovisor durante un segundo apenas, y supe que la cadena no se rompe si el ejemplo es fuerte desde la raíz. La lluvia, leve, empezó a salpicar el parabrisas, y el sonido relajante de las gotas acompañó nuestras palabras. Hablamos poco, pero cada frase pesaba y servía de bálsamo. Chucho confesó que lo marcó la paciencia con la que enseñé a los jóvenes, el modo en que escuchaba antes de juzgar. Fue una de esas confesiones sinceras, sin adornos, que solo ocurren tras una noche difícil. Le dije entonces que el verdadero éxito no está en el dinero ni en los títulos, sino en poder mirar atrás y saber que uno no traicionó sus principios. Repasé en voz baja los momentos en que dudé de mi propio valor, pero sentí que, tras la escena vivida esa noche, había valido la disciplina de toda una vida. Chucho sonrió y, sin soltar el volante, me respondió que siempre intentó actuar con justicia y humildad, tomando mi ejemplo. El semáforo en rojo interrumpió nuestro avance, y por un instante miramos las luces de la ciudad, proyectándose sobre los charcos en la calle. Las palabras tenían otro ritmo, no hacía falta llenar el aire con explicaciones. Sabíamos que algunas lecciones se siembran en silencio y que no siempre quienes deberían recibirlas son los que están listos para entenderlas. Así y todo, plantarlas siempre vale la pena. Aproveché para agradecerle, apretando su hombro con afecto antes de volverme a mi ventana. Sentí en ese gesto la reciprocidad rara de la verdadera amistad, esa que no pregunta ni exige. Por fuera, la ciudad lucía dormida, con calles solitarias y árboles inclinados por el viento. Por dentro del auto, el silencio era liviano, casi amable, lleno de significados que no necesitaban ser dichos. Chucho me contó entonces que, al verme aquella noche, entendió que era su turno de proteger a quien lo cuidó cuando apenas era un muchacho. Su voz denotaba orgullo tierno y humildad sincera. Le aseguré que la vida da vueltas insospechadas y que uno nunca sabe cuándo el bien se devuelve como un regalo inesperado en medio de la tormenta. La conversación fue enfriándose con la brisa que entraba por la rendija, y ambos nos dejamos llevar por los pensamientos. Vi a lo lejos la fachada de mi edificio, las luces tenues de la portería y las macetas cuidadas en la entrada. La ciudad parecía guardar un último secreto antes del amanecer. Ese espacio íntimo que solo se comparte con quienes están dispuestos a mirar más allá de las apariencias. El auto se detuvo con suavidad y Chucho giró para mirarme con respeto. Le di las gracias de nuevo, esta vez con una mirada de esas que solo un padre o un amigo pueden entregar, cargada de gratitud y reconocimiento. Sabía que, aunque la noche fue dura, cerraba el ciclo con dignidad recuperada y con un aliado inesperado sentado a mi lado. Al bajar, sentí la humedad de la madrugada y el crujido leve de la gravilla bajo mis pies. Observé el Mercedes alejarse en la calle silenciosa, llevándose consigo el peso de la humillación y dejando, en cambio, la certeza de que nunca es tarde para recibir la cosecha sembrada con paciencia y respeto. Era el inicio de un nuevo día, aunque el sol todavía no se atreviera a salir. Al día siguiente, la luz de la mañana se filtró tímida por las cortinas de mi departamento, dibujando sombras suaves sobre la mesa de la cocina. El aroma del café llenaba el aire, y al sostener la taza entre las manos, sentí que el frío de la madrugada se disipaba poco a poco. La noche anterior parecía una escena lejana, pero el eco de lo sucedido seguía presente, susurrando lecciones al ritmo de cada sorbo.
Me acomodé junto a la ventana abierta, viendo cómo la ciudad comenzaba a despertar, con los tejados aún relucientes por la llovizna. Aún no había terminado el primer café cuando noté un par de mensajes de Javier en mi buzón, palabras breves hechas a deshoras. Leí cada línea despacio, sintiendo la ambivalencia en sus frases, esa mezcla de arrepentimiento y orgullo que lo seguía acompañando desde niño. No respondí de inmediato. Me limité a guardar el teléfono en el bolsillo y concentrarme en la calma del momento. Sabía que tarde o temprano llegaría el cruce inevitable de miradas. La puerta sonó poco después, 2 golpes secos y una pausa larga, como si quien estuviera detrás dudara en llamar una vez más. Abrí sin prisa y allí estaba Javier, de pie, los ojos enrojecidos y las manos entrelazadas nerviosas. Lo invité a pasar sin decir una palabra, dejando la puerta entreabierta, símbolo de que nada estaba decidido aún, de que las heridas requieren tiempo antes de cerrar del todo. Caminó despacio hasta la mesa y se sentó frente a mí, evitando mi mirada al principio. El silencio gobernó por unos largos segundos, solo interrumpido por el goteo lento del café que caía en la jarra. Tomé asiento del otro lado, sin apuro, sintiendo en la piel la tensión de lo no dicho. Vi que Javier jugueteaba con la servilleta, buscando las palabras adecuadas para no desmoronarse. Respiré hondo, esperando que él diera el primer paso, sabiendo que esa batalla era interna y no mía. Finalmente, su voz se alzó apenas por encima del murmullo de la ciudad. No debía serlo, papá. La frase llegó entrecortada, carente de adornos, tan honesta como podía ser. Lo observé con la serenidad que solo otorgan los años y respondí que a veces el silencio dice más que cualquier grito. Él levantó los ojos y encontró los míos, buscando comprensión. Le sonreí con suavidad, dejando que supiera que yo no cargaba rencor, solo una lección aprendida a fuerza de noches difíciles. Javier respiró profundamente, se tomó unos segundos y pidió disculpas de nuevo, ahora con menos miedo, más humano. Habló de su propio cansancio, de sentirse presionado por las expectativas y el peso del apellido. Entendí en ese instante que a veces la vida empuja fuerte, y quien más quiere impresionar es quien más termina fallándose. Guardé silencio, permitiéndole que desahogara su voz en un marco seguro, sin juicio ni reproche. Nos quedamos en silencio largo tiempo, escuchando la ciudad pasar al fondo, sintiendo que algo en nuestra relación había cambiado definitivamente. No era el fin ni el comienzo de nada concreto, pero sí el reajuste necesario para seguir adelante, cada uno desde su experiencia. Javier bajó la cabeza, sus dedos aún inquietos sobre la taza de café, y yo simplemente aguardé, respetando su tiempo. Fue entonces cuando se animó a preguntar si podría visitarme más seguido, sin motivo especial, solo para compartir el café de las mañanas o una charla discreta al atardecer. Escuché en su tono un deseo sincero de recomponer algo roto. Le respondí con un gesto simple, acercando la taza hacia él, invitándolo así al ritual sencillo de la reconciliación cotidiana. Los grandes cambios se gestan en los detalles, pensé. La taza tembló un poco en sus manos y comprendí que las palabras muchas veces se quiebran antes de sanar de verdad. Le aseguré que la casa siempre estaría abierta para el hijo que eligiera regresar con respeto. Javier asintió, los ojos húmedos, pero la espalda menos tensa. El espacio se llenó de una quietud diferente, cálida y expectante, donde cabía la esperanza aún con las heridas frescas. Miré por la ventana y recordé al niño que corría en el patio, a los gritos alegres del pasado y a los silencios dolorosos de la adultez. La vida da muchos giros, pero siempre regresa uno al origen cuando más lo necesita. Conservé el silencio, dándole a mi hijo el primer trago de esa paz tan buscada, convencido de que cada encuentro
trae su propio aprendizaje. El reloj marcaba el avance de la mañana y el aroma del café seguía llenando mi hogar. Miré la puerta aún entreabierta, símbolo de que el futuro está por escribirse. Era temprano todavía, pero sentí que algo importante se había movido entre nosotros, algo que, aunque no cabe en palabras, sostiene los lazos cuando la voz ya no basta. Al despedirse, Javier volteó una vez más desde el umbral, dudando si decir algo más. Bastó un «hasta pronto, papá», y una sonrisa fugaz para saber que, aunque lento, comenzaba a tejerse una nueva relación. Me quedé sentado, la taza en la mano y el corazón un poco más ligero, sabiendo que, después de todo, valió la pena resistir en silencio. La mañana siguiente amaneció tranquila, con la luz filtrándose suavemente sobre la terraza de mi departamento. Salí con mi taza de café a encontrar el aire fresco. El aroma a tierra mojada y a hojas nuevas me rodeó como un abrazo discreto. Desde ahí arriba, la ciudad despertaba poco a poco y pude ver el Mercedes-Benz negro estacionado bajo los árboles, aún reflejando las primeras luces del día. Ese auto, que la noche anterior fue símbolo de vergüenza y redención, ahora parecía un simple testigo silencioso de mi recuperación. Me acomodé en la silla y dejé que el sol calentara mis manos. Era extraño sentir tanta paz después de una noche como la que había vivido. Pensé en Chucho, en sus palabras llenas de respeto y de agradecimiento, y supe que la vida es generosa con quienes siembran con paciencia. Recordé el apretón de manos que compartimos antes de que él tomara el volante. Una despedida breve, pero llena de significado. Respiré hondo, saboreando el café y el silencio. A veces, las heridas dejan de doler cuando uno aprende a no cargar más peso del necesario. Vi a un par de pájaros posarse en la baranda de la terraza, el sol jugando con sus sombras sobre las baldosas. Me dije que cada mañana, por sencilla que sea, es un regalo cuando se vive con dignidad y los pies firmes en la tierra, aunque los recuerdos aún tiemblen bajo la piel. Repasé en mi mente los eventos de la noche anterior. Pensé en Javier, en su rostro pálido tras la humillación pública y en el esfuerzo que le costó regresar a la puerta de mi casa a pedir perdón. Comprendí que no todas las lecciones llegan cuando uno las espera, ni todos los procesos de sanación ocurren rápido. La reconciliación con los hijos es, a veces, un camino lento y sinuoso, lleno de silencios que pesan más que cualquier palabra. El Mercedes seguía ahí, inmóvil, como recordándome que la dignidad no es cuestión de lujo o estatus, sino de cómo uno decide enfrentar los momentos difíciles. El verdadero valor está en saber callar a tiempo y en dejar hablar a los actos cuando la voz ya no encuentra salida. Una noche de humillación se transforma en fuente de fuerza solo si uno preserva su esencia y aprende a soltar lo que no necesita ya. Observé el horizonte despuntar sobre la ciudad, los edificios recibiendo el primer resplandor de la mañana. Pensé en Chucho, en todos los hombres y mujeres que cruzaron mi vida y que a su manera dejaron pequeñas semillas de bondad y gratitud. Saber que alguien está dispuesto a devolver el bien recibido es cosechar el fruto más valioso de cualquier siembra, aunque uno no siempre lo vea venir. Me permití cerrar los ojos un momento y agradecer en silencio. La justicia, comprendí, no siempre llega de quien más la debe, sino de quien menos esperamos. Me alegré de haber mantenido la calma, de no haber respondido con violencia ni con palabras hirientes. Hay humillaciones que solo el tiempo rescata si uno sabe callar y mirar hacia adelante con entereza. El viento fresco me trajo el eco lejano de voces en la calle, el burbujeo del tráfico empezando su rutina. En ese murmullo adormilado, sentí que mi nombre volvía a tener sentido y mi historia peso propio. No guardaba rencor a Javier ni culpa por mis propias decisiones.
Ambos habíamos elegido, a nuestra manera, intentar sanar desde lo que quedaba en pie. Terminé el café despacio, disfrutando cada sorbo como quien entiende que todo ciclo requiere su cierre. Sabía que vendrían días buenos y malos, pero que ese momento de serenidad era una recompensa ganada con paciencia. Miré por última vez el Mercedes, ya listo para marcharse, y me sentí acompañado, no por el lujo material, sino por la intención detrás de cada gesto recibido. Pensé en las palabras que alguna vez me dijo mi padre: la vida da muchas vueltas, y solo quien se mantiene fiel a sí mismo es capaz de reconocer el regreso de la dignidad. Guardé esas frases como un secreto luminoso para los días grises. En silencio, agradecí a la vida la oportunidad de conocer la verdadera herencia, el respeto propio, la posibilidad de perdón y el derecho a empezar de nuevo. Me despedí de la terraza y del sol joven que brillaba entre los edificios. Cerré la puerta tras de mí y sentí que era el final de una historia y el principio de otra. Dejé la taza en la pileta, el eco breve del porcelanato recordándome que los ciclos se cierran también en los detalles menos grandiosos. Con una sonrisa tranquila y el paso firme, me prometí no olvidar la lección de esa noche. La dignidad no se entrega a gritos ni se suplica en silencio, se reconstruye día a día en cada acto pequeño. Me quedé mirando la ciudad desperezarse, con el corazón ligero y los ojos serenos, listo para los nuevos comienzos que la vida, siempre en silencio, todavía guarda para uno. Gracias por escucharme hasta el final, de verdad. Si esta historia te llegó, te invito a suscribirte a La Voz del Abuelo, activar la campanita y compartir este video con quien lo pueda necesitar. Cuéntame en los comentarios si alguna vez viviste algo similar. Leo cada palabra con cariño y respeto. Aquí, todos los días, hay un espacio para otra historia. Hoy, reflexiono sobre la dignidad y el valor de apoyar y dejarse apoyar, como ese Mercedes-Benz que terminó significando tanto más. Gracias por quedarte. Hay días en que el silencio también nos abraza.